Hola queridos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos y ya en nuestra última clase. No sé qué les parece a ustedes, pero para mí pasó volando hasta ahora. Si bien es poquito tiempo el que tenemos de clase, que es un mes y medio, igual me parece que pasa demasiado rápido. Es como que uno llega cansado hasta esta fecha, pero sin embargo, si uno se da cuenta, la misericordia de Dios es grande porque hace que el tiempo incluso pase rápido para no sé, sentir menos el cansancio, ¿no? Espero que a pesar de que quizás vengan cansados con todo lo del año, con mucho estudio, con mucho trabajo, con muchas cosas, puedan de todas maneras tener fuerzas como para poder darle este último empujoncito del año con ganas y sentirse bien. Bueno, como les decía, es nuestra última clase. Lamentablemente voy a tener que estar solita y no podemos compartir juntos, pero espero que igual sea de bendición. Y bueno, si después de acá queda alguna duda, saben que pueden consultarme sin problema. Bueno, quiero empezar con una oración, así que les pido que ustedes puedan seguir esta oración y también orar al Señor en sus casas en el tiempo en el que puedan ver esta clase. Así que los invito a orar juntos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, te damos honor y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre, por este tiempo. Gracias porque podemos compartir una clase más, Señor, y porque nos ayudaste hasta acá. Y confiamos, Señor, y estamos seguros de que nos vas a seguir ayudando y bendiciendo, Señor. Te agradezco por cada uno de mis alumnos, Señor. Te pido que pongas tu mano poderosa sobre ellos cuando te necesiten, cuando clamen a ti, Señor, cuando estén cansados. También que compartas las alegrías cuando ellos están contentos, Señor. Te pido que en cada momento de sus vidas puedas estar con ellos. También conmigo, Señor, te pido esto por cada uno de los profesores, por el director, por cada una de las personas que están trabajando, Señor, para tu gloria en este seminario, Señor. También te pedimos por cada una de las personas que en algún momento nos van a necesitar, mejor dicho, que te van a necesitar, pero que vamos a tener que ser instrumentos, Señor, te pido por cada una de estas personas. Y también te pido que pongas en el corazón de mis hermanos, Señor, el deseo de quizás abrir grupos de consejería o que surja algún ministerio en las iglesias, Señor, que sirva para ayudar. Sabemos que necesidades hay, sabemos que demanda hay, Señor, entonces te pedimos que hayan más obreros, Señor. Ayúdanos a ayudar, Señor, y que seamos instrumentos para ti, Señor. Gracias por todo, gracias por este tiempo compartido. Ya es nuestra última clase, Señor. Te agradecemos tanto porque nos acompañaste y también te pido tu dirección, tu guía, tu Espíritu Santo en esta última clase, Señor. Que bendigas también a cada uno de mis hermanos y a sus familias. Perdona nuestras faltas, Señor, y no las tengas en cuenta y te pedimos que nos ayude, Señor, a mejorar cada día. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, les voy a compartir el PowerPoint de la unidad número 5. Esta unidad es bastante cortita y los libros que usé para tener en cuenta en esta clase, para esta unidad, mejor dicho, son el libro de John MacArthur, que lo tienen ahí en la bibliografía del sílabo, y también el de Jorge León. Em, Solamente una parte, ustedes si quieren leer el libro completo, los libros completos, estaría buenísimo porque les puede servir muchísimo, pero bueno, por una cuestión de tiempos y recortes, vamos a tomar algunas de las cosas que por ahí son las más importantes. Todo sirve para complementar y más si van a querer dedicarse a esta área. eh, Sería bueno que pudieran explayar un poco más en la lectura de de estos libros, ¿no? Bueno, vamos a ver acá la obra del Espíritu Santo y la consejería, esta unidad. Entonces, en estos temas que se desglosan de este son la unión con Cristo, el verdadero poder de la consejería, que es Jesucristo, la obra del Espíritu Santo y la consejería, y algunos pasajes bíblicos
como sugerencia. En primer lugar, nos adentramos a esto que decíamos que qué significa la unión con Cristo. Y para esto, lo que tenemos que entender primero es que si nosotros entendemos que nos acercamos a algo distinto, estamos diciendo que hablamos de un cambio. Si una persona viene a pedirnos ayuda, está necesitando un cambio. Y si se acerca a Jesucristo y se produce la unión con Él, inevitablemente va a haber un cambio. Porque a ver, sería inconcebible, digamos, pensar que alguien está en Cristo, lo conoce, tiene fe en Él y va a estar conforme en el pecado o viviendo todavía en pecado, ¿no? Entonces, si se une realmente a Cristo y consigue la salvación por medio de Él, por la fe en Jesucristo, sí o sí va a tener que haber un cambio en su vida. Un cambio que no dure como algo momentáneo, sino un cambio real. Porque muchas veces nosotros vemos como cambios que son inmediatos, pero que después no se continúan en el tiempo. Entonces no se habla de un cambio real, pero realmente la persona que se une a Cristo tiene un proceso de cambio, pero generalmente aparecen como cambios inmediatos en algunas cosas de la vida. Pero sí es cierto que esto se corresponde con un proceso. Y para entender esto del cambio, de la unión con Cristo, tenemos que entender tres premisas que son las principales, digamos. Primero, que Dios es el que crea a la persona. Por ende, va a querer que nosotros siempre seamos a imagen y semejanza de Él. Va a querer que estemos conectados con esa realidad. Segundo, la segunda premisa es que sabemos que el pecado vino a perjudicar a cada persona y obviamente que nos hizo separarnos de esa primera concepción de la imagen y semejanza. Pero por último vemos que Dios nos dio una provisión para cambiar. Es decir, que hay una manera de poder restaurar todo eso perjudicado por el pecado. No en esta vida el 100%, pero sí es el proceso de cambio. Y justamente esta teoría o esta doctrina, se le suele decir, de esta provisión es la unión con Cristo. Em, sabemos, digamos, que una fe que es real inevitablemente va a llevar a que haya una vida cambiada. No van a haber cosas, como decíamos, enteras en el cambio, siempre van a haber cosas para mejorar y cambiar hasta la venida de Cristo, pero el proceso de cambio se da en toda nuestra vida. Es decir, que cuando nosotros empezamos a sentirnos como conformes con cómo estamos, creo que ahí es donde es peligroso. No quiere decir que uno viva en la inconformidad y en esa ansiedad, ¿no? Pero sí en el hecho de entender de que uno siempre necesita volverse a Cristo con las cosas que tiene. Uno no tiene que conformarse con decir, no, yo estoy bien, yo soy una persona buena, cómo justificar lo que uno es. Al contrario, como que sabemos que no nos mereceríamos nada, ¿no? Eh, y justamente, bueno, eh, Pablo en Romanos 8 dice que Dios a los que antes conoció también los predestinó. Es decir, que nos predestinó para que nosotros fuésemos conforme a la imagen de Cristo, del Hijo, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros siempre, o la idea está en que tendamos a volver a esa primera imagen. Y ese cambio se entiende, digamos, que ¿para qué hacemos ese cambio? ¿Para qué uno vuelve? ¿Para qué uno cambia y para qué mejora? Para volver a Dios, para volver a adorarlo a Dios. O sea, Dios quiere que nosotros lo adoremos y que por eso, como fuimos creados a imagen y semejanza, el objetivo es que siempre volvamos a Él para adorarlo. Bueno, como sabemos, digamos, ese cambio nunca va a ser completo si no está en la venida de Cristo. Pablo, digamos, dice en Romanos 8:23 que en esta vida eh, gemimos, ¿no? Hasta alcanzar esa adopción y la redención de nuestro cuerpo.
Sin embargo, es como John MacArthur, por ejemplo, habla de que es, eh, hay como una unión entre el ya y el todavía no. Ya porque requiere un cambio, una decisión de decir, bueno, yo acepto a Cristo y necesito un cambio, pero todavía no llegué a lo completo. Entonces, eh, como consejeros bíblicos tenemos que estar siempre conscientes de esto, de que no va a haber un cambio real o una satisfacción total en el ser humano, porque la vida cristiana se vive, digamos, justamente entre este ya y el todavía no. Debemos esforzarnos en luchar contra el pecado para cambiar y ser mejores para Dios, pero sabemos que eso nunca va a llegar a ser completo hasta la venida de Cristo, porque bueno, digamos que lo que siempre está presente es el pecado, ¿no? Eh, y justamente cuando uno habla de cambio, plantea este autor que ahí uno está hablando de esta doctrina de la unión con Cristo. Y esa doctrina dice que abarca nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro, digamos, en esa transformación como creyentes. Eh, y es como la base, digamos, la unión con Cristo está todo. ¿Y por qué la importancia de la unión con Cristo, digamos? Eh, Justamente se dice que es como la doctrina central de la salvación, no solo por la aplicación y por lo que hay que hacer, sino por los logros que, como sabemos, fueron consumados por Jesús una vez y para siempre, como dice la Biblia. Y esa doctrina de la unión con Cristo es la que abarca todas las demás. Porque si nosotros no estamos conectados con Cristo, es como que todo el resto no tiene sentido, digamos, todo lo que se hizo durante toda la historia, lo que fue transcrito en la Biblia, como que no tendría sentido. Y bueno, se habla, el autor propone que hay una simbología en la Biblia de la unión con Cristo en las escritoras, ¿no? Las escrituras, perdón, que tienen que ver con metáforas. Y las metáforas, fíjense que Jesús era muy creativo en esto y siempre estaba buscando como parábolas y metáforas para que la gente de la época entienda, incluso para que nosotros ahora también lo entendamos. Y se dice que, bueno, en Efesios, por ejemplo, 2 del 21 al 22, habla de la unión con Cristo, digamos, de un edificio con su cimiento. Y habla de que Jesús es la piedra angular, ¿no? La piedra del ángulo. Segundo, la unión con Cristo es identificada como la esposa, el hombre con su esposa, ¿no? Eh, en Efesios también 5, al 31 al 22. Y la tercera simbología es la ilustración de la vid y los pámpanos, eh, que vemos en el Evangelio de Juan y también cuando habla Pablo, también en Romanos y Colosenses. Y el cuarto es una metáfora de la unión de la cabeza con los miembros del cuerpo. Eso lo encontramos en Corintios 12:12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y quinto, y el más significativo, en Romanos 5 y en 1 Corintios 15, Pablo habla de dos razas en las que está incluida todo el linaje humano. Una es la raza de los no regenerados, que están en Adán, y tal raza está bajo la sentencia de muerte, y Cristo, el segundo Adán, es la cabeza de la segunda raza. En Romanos vieron que Pablo se refiere a los lazos que unen a todos los descendientes de Adán con su progenitor como figura y modelo de la comunión entre Cristo y los suyos. Entonces vemos que en Adán todos mueren, reina la muerte, todos pecan, gobierna el pecado esclaviza, y en Cristo todos viven, todos reinan en vida, todos son justos, gobierna la gracia y somos esclavos, pero en Cristo. Entonces vemos como en Cristo, digamos, se da este cierre perfecto, ¿no? Y que vemos también que eh, hay resultados evidentes de esa unión con Cristo en nuestra vida. Y una es que tenemos una nueva vida y nueva vida eh, en muchos sentidos, porque a veces uno entiende como, bueno, lo que uno siente, pero muchas veces son cambios bien concretos. A veces tiene que ver con bueno, con formas de alimentación, si bien no es prioritario para la salvación, sí entendemos que son como cosas que vienen por añadidura porque las entendemos como
lo sano para nuestro cuerpo, eh, cambio de hábitos, en los vínculos, cambios en las costumbres. Entonces hay una nueva vida en todo sentido, no solo el dejar cosas que hacer o cosas de sentirnos culpables, por ejemplo, sino también en cosas concretas. Otra de las cosas evidentes de la unión con Cristo es el Espíritu. Vieron que en el Antiguo Testamento por ahí, que vamos a ver un poquito, se hablaba de que daba la sensación de como que el espíritu podía irse. Y en cambio acá entendemos que el espíritu, una vez que está en nosotros, es permanente. Y bueno, y el tercero, que es una manifestación pública, por decirlo así, es el bautismo, ¿no? Después vemos que el verdadero poder, digamos, de la consejería es Jesucristo, porque, digamos, eh, Jesucristo es el medio para el cambio, o sea, sin Jesús nosotros no podemos lograr ni un cambio real o que dure, y a la vez es el objetivo para el cambio, porque ¿para qué hacemos lo que hacemos? Para estar con Él, para adorar a Dios, para poder tener esa comunión con Él. O sea, todo esto que nosotros intentamos hacer es porque realmente lo amamos y entendemos de que para Él tenemos que vivir, porque si no, nada tiene sentido. No se pusieron a pensar nunca esto de que es como que nada tiene sentido. Si uno hace cosas, uno le empieza a buscar perdón, sentidos a las cosas que uno hace, pero en realidad es como que nada tiene mucho sentido. Si no tenemos a Jesús, no, nada tiene un real sentido. Ni siquiera nuestro trabajo. Es más, ni siquiera nuestra familia tiene un sentido al 100% si no está conectada con Cristo, si nosotros no estamos con Cristo. Entonces, ese es el objetivo y a la vez es el medio para cambiar. Ahora, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo y la consejería, un poco antes de esto, eh, vemos que, a ver, quitando un poco de lado lo mundano o como lo secular, me sale la palabra, es como que todos son, más sobre todo plantea John MacArthur, de que todos son como cosas de autoayuda, ¿no? Uno va a librerías incluso cristianas y es como, eh, mire dentro de usted mismo, pónganse en contacto con su criatura interior. Son muchos de psicología, ¿no? Pero eh, si bien hay una parte real en la que uno tiene que buscar sanar cosas de uno y uno tiene ciertas respuestas de uno porque uno es el que vivió con uno, ¿no? Y se conoce, en la Biblia no se habla de esto. Es como que nosotros no tenemos que estar buscando ejemplos en nosotros para sanar, sino todo lo contrario. Es que tenemos que ir a Jesús, que es el medio del cambio. Y fíjense en Jeremías 17, del 9 a 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Entonces, uno si quiere mirar solamente dentro de uno es como que no encuentra las respuestas. Es más, el corazón es engañoso. Si uno se queda solo con las cosas que siente, es como muy desesperanzador porque es muy subjetivo. Uno puede sentir algo, pero después dejar de sentirlo. Es como que el yo está acá y las emociones van pasando, no son estáticas. Entonces por eso uno no se puede fiar de lo que siente. Es más, a veces no se puede guiar ni fiar de lo que uno está pensando, por eso tenemos que tratar de dejar que el Espíritu Santo obre incluso en nuestros pensamientos, y que escudriñe en nuestro corazón, ¿no? Em, y para eso, digamos, en esa relación, digamos, eh, Jesús nos dejó ese ayudador divino, ¿no? Ese otro, ese consolador, digamos. Él estaba prometiendo enviar a sus discípulos un ayudador que era exactamente igual que él, que era compasivo, amante, divino, ¿no? Que justamente eh, iba a estar y vino a estar en nosotros una vez que lo aceptamos. Eh, Justamente como Jesús estaba retornando al Padre,
el Espíritu Santo iba a estar con nosotros para siempre. Entonces es como permanente, es seguro, es confiable el tener a ese Paracleto divino, ¿no? Al Espíritu Santo, que es dado por gracia por Cristo, para que esté con nosotros para siempre, digamos, hasta la venida de Cristo. Eh, Ahora, fíjense, algo interesante es que cuando habla del Espíritu Santo, habla que del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Eh, Obviamente que vemos que Dios en esencia es verdad, y Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, es imposible para nosotros pecadores, y más cuando estamos atravesando crisis y conflictos, buscar una verdad en nosotros mismos. En psicología, por ejemplo, siempre está el hecho de que nosotros vayamos a indagar sobre la verdad de cada uno, porque cada uno de nosotros tiene una verdad interior. Es más, cuando hay una discusión, las dos partes a veces tienen su verdad, por decirlo así. Ahora, nada de lo que haya en nosotros es realmente cierto. Entonces, el único camino para esto es Cristo. Y justamente Él habla de ese espíritu de verdad también, para que nos haga comprender las cosas que tenemos nosotros, que podamos ir a la profundidad del tema y encontrar realmente esa verdad, para poder ser liberados, ¿no? Ahora, también es cierto que en esta unión con Cristo, nosotros necesitamos eh, tener disciplinas espirituales que nos ayuden a estar en esa conexión. Y bueno, esto ustedes lo saben mucho más que yo, no quiero entrar demasiado en esto, pero, y hay más, pero sobre todo tenemos que tener la lectura de la palabra. Algo interesante que yo sí siento que estoy en falta es el hecho de memorizar las escrituras. Y esto sirve muchísimo eh, para, para poder alentar a nuestros aconsejados, pero también para que podamos nosotros tener palabras que sean palabras de verdad para nosotros. El otro día me decía un pastor, estábamos hablando y decía sabemos, ¿no? De lo bien que hace pensar cosas positivas. Las afirmaciones positivas en la mente tienen una repercusión realmente importante. Ahora, imagínense si nosotros tendríamos constantemente las verdades de la Biblia, como en vez de esas afirmaciones positivas, mucho mejor nos harían. Entonces, él me contaba de que por ahí a veces se levanta como que por ahí "Ay, no tiene ganas", pero automáticamente se le viene un versículo bíblico que le da ánimo y que suplanta esa emoción. Entonces es muy importante para la vida de uno mismo memorizar las escrituras, y también nos van a servir para ayudar a otros y poder decirle algunas cosas en el momento concreto. Otra es la oración, el ayuno, y bueno, ustedes me pueden decir otras disciplinas espirituales, pero es muy importante trabajar esa disciplina en uno mismo. Em, Después, y ya con esto estamos llegando a al final de de esta unidad, de la clase también, con el que estará cortita, y quería decirles algunos pasajes bíblicos que después lo van a encontrar ustedes en el libro, sobre todo está en el libro de Jorge León, en las páginas 225, 226, que pueden encontrar algunos pasajes que son como más específicos para temas puntuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una primera cercanía con la persona están los pasajes para impartir fe y confianza en Dios, que tiene que ver justamente para dar ánimo, para dar aliento, que incluso puede ser incluso previo a encontrarse con la persona. Uno puede mandarle un mensaje de texto, en una llamada por telefónica, o darle quizás algún papelito con algunos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sobre todo entran mucho de lo de los salmos, Job, Proverbios, algunos de Isaías. Eh,
Ahora, también hay otra que habla de las recetas espirituales que van a encontrar ahí también en el libro. Después, en una segunda parte, digamos, hay pasajes bíblicos que nos ayudan a obtener valor para enfrentar los conflictos. Entonces, por ejemplo, las palabras de Dios a Josué, la victoria de David sobre Goliat, la liberación del foso de los leones de Daniel, la salvación del naufragio en Hechos 7, Pablo ante el rey Agripa, Hechos 6, todos son pasajes que ayudan a enfrentar el conflicto, a ser valientes, a obtener ese valor. Y después de eso también hay como recetas espirituales que pueden ver todo. No les quiero decir ahora los textos para buscar porque tampoco tendría sentido, porque no van a estar anotándolos rápido, capaz que sí, pero los pueden ver directamente en el libro y tenerlos ahí ustedes más a mano para buscarlos. Después, en una tercera parte, pasajes para vencer el temor y poder alcanzar esa paz. Entonces ahí tenemos a Isaías 35, 43, Miqueas, Efesios, Primera de Corintios, ustedes van a ver también Efesios, Apocalipsis. Entonces todos estos nos sirven como para una tercera parte. Que esto en realidad, a ver, cada uno de estos pasajes pueden ser aplicados incluso la tercera o cuarta parte pueden estar involucrados en la primera entrevista, pero es como una idea para ir teniendo un orden, porque uno primero se encuentra con la persona que nos viene a contar el problema, se desahoga, entonces uno quiere darle palabras de aliento, entonces utilizar algún versículo ahí. Después eh, nos empieza a contar más el problema, empezamos a indagar algunas cosas más y la persona tiene que tomar decisiones. Bueno, entonces esto es de infundir valor. Después, por ejemplo, que puede pasar incluso en la primera oportunidad que se encuentra con la persona, tiene mucho miedo, no pueden dormir, no encuentran nada de paz en el corazón, entonces ahí utilizamos esos pasajes para darles paz. Y eh, la cuarta beta, dice el autor, pero también puede ser aplicada en cualquier momento, es pasajes para vencer los sentimientos de culpa, ¿no? Eh, entonces también hay algunos acá que nos pueden servir, que bueno, Romanos 5 el 1 al 11, Primera de Juan 1, del 5 al 10, Isaías, Mateo, Juan, hay varios que pueden ayudar para esto. Em, bueno, es importante también que uno, cuando le va a dar una lectura bíblica, pueda tener algún acompañamiento, no solamente el hecho de largarlos con la Biblia sola, que mucha gente que quizás nunca leyó la Biblia, que incluso puede encontrarse con gente que no es de la iglesia, que igual busca ayuda sabiendo que ustedes son consejeros cristianos, pero igual es muy interesante que puedan tener una supervisión de lo que le van a leer, un encuadre de lo que van a leer, porque algunos pasajes bíblicos así, como los versículos sueltos, pueden tener malas interpretaciones. Entonces, contextualizar un poco, explicar, y incluso si ustedes estudian el versículo, también le pueden dar alguna idea de cómo estudiarlo a ellos. Entonces, no dejarlos como sueltos con esto, ¿no? Eh, y bueno, eso en base a los pasajes bíblicos. Bueno, esta unidad es súper cortita, no menos importante y no la dejé al final porque fuese menos importante, sino todo lo contrario, porque me gusta que nos quedemos con esto, que el final de la materia sea lo más importante. Podemos aprender un montón de psicología, de cosas de psicología, podemos aprender un montón de conceptos, podemos indagar muchísimo en el interior de la persona y llegar al conflicto. Pero si nosotros no nos convertimos a Jesús, nada de eso tiene sentido. Es como una satisfacción momentánea o incluso ni eso. Pero sí es cierto que nosotros tenemos que volver a Jesús y tratar de llevar a las personas a Cristo y que eso sea lo más importante. Por eso lo dejé para el final. Y por último, quiero despedirme de ustedes y de esta linda cátedra con un deseo para ustedes que está en Colosenses 3:23, que ya lo reconocen, pero sentí que quería decírselos para que tengan ánimo, si es que por ahí a veces se desaniman. Y acuérdense de que, como dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana,
como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. No dejen que nada contamine eso, ni siquiera el querer cumplir con las materias. Hoy hablaba con una chica del seminario y Y bueno, y hablábamos de esto, de que a veces es el hecho de querer cumplir, 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 y no llego y no tengo tiempo, y es como que se pierde el sentido real, incluso el disfrute del seminario. Entonces mi deseo de corazón es que ustedes puedan disfrutar, que lo hagan a su tiempo, no están compitiendo con nadie, están aprendiendo y cuanto más tranquilo pueden llevar este proceso de aprendizaje, más van a quedar grabados en ustedes los conceptos. Entonces lo van a aprender a disfrutar y estudien como para el Señor. Eh, Hagan los trabajos como para el Señor. Disfrútenlo y acuérdense de que sirven a Cristo. Y eso es lo más importante. Fue un placer compartir con ustedes, si bien no compartimos con todos las clases online, en directo, pero sí sé que hay muchos que están detrás. Y bueno, la verdad es que fue lindo compartir con ustedes. Si Dios quiere, nos encontramos en la materia del año que viene, que como les decía es una continuidad. Y bueno, cuando ustedes puedan ir haciendo los trabajos, también bienvenidos serán. Así que bueno, fue un placer. Dios los bendiga y los abrazo en Cristo. Chau, chau.